Entonces, hoy vamos a trabajar con aplicaciones proyectivas. Vamos a ver, tenemos algunos problemas que no teníamos con las aplicaciones lineales. Entonces, vamos a ponernos en contexto. Supongamos que yo tengo un espacio vectorial, es decir, sea E, un cierto K, vamos a poner simplemente espacio vectorial, EV, y tenemos unos ciertos subespacios, L1, L2, contenidos en este espacio vectorial E. Sabemos que a partir de ese espacio vectorial E construimos nuestro espacio proyectivo PDE. Y puedo considerar ciertas variedades proyectivas. Entonces, consideremos las variedades proyectivas que hemos visto cómo construirlas a partir de esa variedad lineal, que sería, por ejemplo, vamos a, por seguir la misma notación del libro que utiliza las M para las proyectivas y las L para las lineales, vamos a llamar M1 a esa proyección pi del espacio vectorial L1, pero quitándole el vector 0. Y vamos a llamar M2 a la variedad proyectiva que se obtiene de hacer la proyección de la variedad lineal L2 quitándole el vector 0. Nosotros sabemos que como L1 y L2 son variedades lineales, es decir, todo esto, si queremos lo ponemos, son variedades proyectivas, es decir, contenidos en PDE, por usar la misma notación que el libro. Lo que sabemos es que como L1 y L2 son variedades lineales, yo podría encontrar una cierta aplicación lineal entre L1 y L2. Es decir, podemos tener una aplicación F lineal que vaya, si utilizamos la misma notación que álgebra, en álgebra que llamaban L caligráfica de L1, L2, al conjunto de aplicaciones lineales u homomorfismos que van de L1 en L2. Vamos a utilizar la misma notación, F, una aplicación lineal que va de L1 en L2. Claro, mi idea o lo que a mí me gustaría era tratar de encontrar el análogo para cosas que vayan entre variedades proyectivas. Es decir, lo que tenemos es que tengo mi aplicación L1, perdón, mi conjunto L1, y yo puedo ir de L1 en L2 mediante una aplicación F. También sé que si elimino el 0, vamos a hacer aquí un abuso de notación, interpretando que sí, que cuando yo cojo aquí el pi no está actuando sobre el S1, sino que está actuando sobre L1 menos el 0. Vale, quitamos el 0 y puedo irme a mi variedad proyectiva M1. Del mismo modo, con este pi puedo irme de L2 menos el 0 en mi variedad proyectiva M2. Entonces, nos encantaría decir qué hay que haga este diagrama conmutativo. Es decir, ¿cómo puedo encontrar yo algo que vaya de M1 en M2, que voy a llamar, por ejemplo, F mayúscula? El lo llama F con una tilde arriba y luego se le olvida la tilde y lo cambia todo, no pasa nada. Vamos a llamarlo F mayúscula o F tilde. Es decir, habrá un análogo de aplicación, porque bueno, M1 y M2, aunque sean variedades proyectivas, no dejan de ser conjuntos. Que sí, que esos conjuntos son clases de equivalencia, pero son conjuntos. Entonces, como conjuntos, yo podría encontrar una aplicación que vaya de un conjunto en el otro. Sin embargo, estamos viendo que todos los conceptos que introducimos a través del espacio proyectivo tienen que ver con su correspondiente parte lineal. Entonces vamos a ver si, habiendo una aplicación lineal, puedo ser capaz de construir también una aplicación proyectiva. Es decir, cómo podemos definir de forma sensata esa aplicación F mayúscula entre los dos espacios proyectivos M1 y M2. Pues vamos a ver cuál va a ser la definición con la que vamos a estar trabajando. Entonces, definición. Vamos a poner dos definiciones. La mía y la del libro. Y vamos a ver cuáles son las diferencias. Entonces, por un lado, una aplicación que vamos a llamar F mayúscula va a ser proyectiva. Vamos a llamarla F mayúscula que va de un cierto M1 en un cierto M2. Es una aplicación desde el punto de vista de los conjuntos, es decir, simplemente algo entre esos dos conjuntos M1 y M2,
tal que existe una f, aplicación lineal, entre un cierto espacio L1 y un cierto espacio L2, con, claro, ¿quiénes son estos L1 y L2? Justamente lo que estamos diciendo es que M1 es el espacio pi de L1 menos el 0 y M2 es el espacio pi de L2 menos el 0, es decir, la parte lineal de la que proviene esa variedad proyectiva. Y lo que verifica es lo siguiente. Por un lado, lo que queremos o la relación que haya entre la aplicación proyectiva y la aplicación lineal es que la aplicación proyectiva actúa o va de una variedad proyectiva M1 en una variedad proyectiva M2. Que no se nos olvide que M1 como variedad proyectiva es un conjunto de clase de equivalencia. Es un cierto conjunto cociente. Por lo tanto, sus elementos en realidad son clases de equivalencia. Que sí, lo puedo llamar puntos proyectivos, pero no dejan de ser clases de equivalencia. Por lo tanto, F actúa sobre clase de equivalencia de M1, que por ejemplo en las clases de equivalencia, una notación que estamos acostumbrados es con corchetes. Pues son clase de equivalencia de ciertos vectores. Todos los vectores que son múltiplos de este vector U. Es decir, todas esas rectas se convierten en ese punto. Vale. Esto lo puedo expresar así, o también hemos visto que esa clase de equivalencia, en este caso, la consigo con esta aplicación pi. Entonces me da igual o que escriba f de la clase de U o que escriba f mayúscula de pi proyección de ese vector U. Que esa aplicación pi lo que hace es mandarme el vector en su correspondiente clase de equivalencia. Es decir, que aquí simplemente estamos trabajando con dos notaciones distintas. O bien escribo la clase de equivalencia con los corchetes o bien escribo como pi del vector U. Vale, es decir, que no es esta igualdad la que se tiene que cumplir, por eso ponemos aquí lo de notación, sino que la igualdad que se tiene que cumplir, vamos a poner igual un poquito más grande, por decir, es este el que tiene que verificarse, es que la aplicación proyectiva, cuando actúa sobre una clase de equivalencia, debe coincidir con la clase de equivalencia de la imagen de la aplicación lineal f de U. De nuevo, no da igual trabajar con la clase equivalencia con estos corchetes o diciendo que esto es simplemente hacer pi de la imagen f de U. Solo que esa f minúscula es la aplicación lineal actuando sobre el vector U. Es decir, que debe ser lo mismo que mi aplicación proyectiva actúe sobre la clase de equivalencia o que la aplicación lineal actúa sobre el vector y luego considere la clase de equivalencia. Es decir, aquí también si queremos podemos poner notación porque son dos formas distintas de escribir lo mismo. Lo importante es que con esta definición que yo estoy dando aquí, necesito imponer una condición adicional sobre la f aplicación lineal que yo estoy encontrando. Y la condición lineal que yo necesito imponer es que sea una aplicación inyectiva. Es decir, vamos a poner aquí nota. Es necesario que la aplicación lineal f que encontramos sea inyectiva. Porque, ya que si no, la aplicación proyectiva f mayúscula no estaría definida en el núcleo de f. Porque si lo pensamos, aquí estoy tomando pi y hemos dicho que esta pi, esa clase de equivalencia, se tiene que hacer de elementos que no sean el vector 0. Como hacemos aquí, al espacio vectorial L1 le quito el vector 0. Pero si mi aplicación f no fuese inyectiva, podría, bueno, no es que podría, es que si no es inyectiva, hay vectores distintos del 0 que van a parar al 0. Es decir, existen vectores u de modo que la imagen f de u es el vector nulo. Pero entonces no tendría sentido calcular la clase del vector nulo, porque no es un elemento al que yo le pueda
aplicar la proyección proyectiva canónica pi. Por lo tanto, necesito imponer que mi aplicación lineal f sea inyectiva. ¿Cómo soluciona eso, por ejemplo, vuestro libro? Vuestro libro lo que dice es que en la definición, en lugar de exigir que la aplicación lineal f minúscula sea una aplicación lineal inyectiva, es decir, un monomorfismo, lo que dice es, pues yo defino mi aplicación proyectiva fuera de ese núcleo. Y así nos quitamos de problema. Entonces, la definición que da el libro es la siguiente, es decir, vamos a poner aquí definición alternativa o definición del libro. Entonces, si seguimos la anotación del libro, lo que hace es que una aplicación proyectiva, en lugar de, por ejemplo, llamarla F mayúscula, la llama F tilde, no pasa nada, salvo eso. F tilde, al libro ya le gusta mucho poner tilde, gorritos y cosas, ¿no? Se define como nuestra F tilde comienza en nuestro espacio proyectivo PDE, en lugar de coger una variedad, coge todo el espacio, da exactamente igual, pero quita el P, que es el pi del núcleo. El libro utiliza esta P en lugar de la pi minúscula. Y quita el núcleo de F, precisamente para curarse en salud y decir, si mi F minúscula no es inyectiva, bueno, pues lo que hago es que defino la aplicación proyectiva quitándole los elementos del núcleo de F, para quitar esos elementos donde el F de un vector me sale el vector 0, porque entonces no tiene sentido definir algo en el espacio proyectivo que sea del 0, no puedo trabajar con el 0, ¿de acuerdo? Pero en este caso actúa igual. De este espacio quito la parte que no es inyectiva y me voy a otro espacio, P del E'. ¿Y qué hacemos? Lo que hacemos es que tomo un elemento que es una clase equivalencia, ¿verdad? De un cierto vector U y le hago corresponder la clase de equivalencia de F de U. Donde esta F es una aplicación lineal entre el espacio vectorial E y el espacio vectorial E'. ¿De acuerdo? Además, utiliza una notación en la que, simplemente por ponerle apellido a esta F tilde, que yo lo he llamado F mayúscula, el libro dice que esto es la aplicación proyectiva de centro P del núcleo de F, por indicar la parte que no es proyectiva, ¿de acuerdo? Y que está inducida por la aplicación lineal o el homomorfismo F minúscula, ¿de acuerdo? Que la llamemos F mayúscula o que la llamemos F tilde nos da exactamente igual. Lo que sí hay que tener cuidado es que es posible que muchas veces hagamos un poquito de abuso de notación. Es decir, es habitual escribir la aplicación proyectiva o bien F mayúscula o bien F tilde, depende de lo que nos guste más. El libro empieza con F tilde, pero como digo, luego de repente desaparece la tilde. No pasa nada. Pero hay muchas veces que se escribe realmente, como lo que estamos diciendo, que cada vector U lo llevo en la clase de la imagen, se hace un abuso de notación y se escribe clase de F. Hay que tener cuidado. Cuando escribamos corchete F, sí estamos haciendo referencia a la aplicación proyectiva que induce esa aplicación lineal. Pero vamos a usar esta notación únicamente cuando tengamos hiper claro y no haya otras cosas que nos puedan inducir a error.
Lo mejor, no usar cosas cuando hacemos abuso de notación. Si no hacemos abuso de notación, no hay ningún momento en el que podamos equivocarnos. Pero hay muchas veces que por escribir un poquito menos decimos, bueno, la aplicación lineal en la F, la proyectiva es ponerle los corchetes. Bueno, no es tan fácil como ponerle los corchetes. Hay que hacer un poquito más de trabajo, pero nos podemos entender por ahí. Ahora bien, vamos a tratar de analizar por qué las aplicaciones proyectivas presentan más problemas que las aplicaciones lineales. Si simplemente lo que estamos diciendo es que cojo una aplicación y esa aplicación proyectiva es coger el vector y hacer la parte lineal del vector, y luego toma una clase de equivalencia, pues no debería ser tan complicado si se toma representante y se hace las cosas. Pero vamos a poner un ejemplito para que veamos dónde están los fallos. Por ejemplo, supongamos que estamos en PDR3, es decir, en PDR3 consideramos que, aunque parezca raro, PDR3 es el plano proyectivo, porque es algo que tiene dimensión 1 menos que R3. Pues vamos a considerar dos variedades proyectivas, que son M1, dada por ejemplo, X1 igual a 0, y M2, que está dada por X1 más X2 igual a 0. Claro, de aquí si queremos, podríamos sacar quién sería un punto genérico de M1, ¿verdad? Vamos a llamarlo PM1, ¿quién sería ese punto genérico? Cualquier punto que verifique las ecuaciones. Si fijamos, lo único que tiene que verificar un punto que verifica las ecuaciones es que X1 sea 0. Ahora bien, en proyectiva empezamos no en X1, empezamos en X0. O sea que los puntos van a tener tres componentes, X0, X1 y X2. Por lo tanto, decimos, si sacase no una base, sino lo dejase como las ecuaciones paramétricas, tenía que buscar la X1 vale 0, ¿verdad? Y luego tengo que darle dos parámetros a X0 y a X2. Por ejemplo, alfa y beta. Esto sería con alfa y beta reales, que estamos acostumbrados a sacar la base o sacar los que son independientes, ¿verdad? Pero podemos dejarlo simplemente en paramétrica. Este sería un punto cualquiera de M1. Y esto sería para cualesquiera alfa y beta, siempre y cuando los dos no pueden ser simultáneamente ceros, ¿verdad? Porque no podemos tener el punto 0, 0, 0 como punto proyectivo. Por otro lado, ¿quién sería un punto genérico de M2? Sería cualquier punto de la forma como tiene que cumplir que x1 más x2 es igual a 0. La x0 puede valer lo que queramos, por ejemplo puede valer alfa, ¿verdad? Y ahora, si la x2 o si la x1, bueno, la x2 vale beta, entonces la x1 ¿cuánto vale? Menos beta. Y aquí tenemos la misma condición, que esto sería para todo alfa y beta distinto de 0, porque no puedo tener el punto proyectivo 0, 0, 0. ¿Vale? Ahora bien, vamos a tratar de construirnos una aplicación proyectiva que vaya de M1 en M2. Entonces, bueno, pues podríamos considerar la siguiente aplicación proyectiva. Vamos a llamarla. A mí la verdad que me gusta más F mayúscula. Mientras pueda voy a poner F mayúscula. No sé que haya algún resultado del libro en el que se empeñe en utilizar la minúscula. Una F mayúscula que vaya de M1 en M2 dada por lo que tengo que decir es cómo manda cada punto. Bueno, pues sencillo porque tenemos los puntos genéricos de cada variedad. Entonces simplemente que mande uno en el otro. Es decir, F del punto genérico alfa 0 beta lo voy a definir yo, porque yo elijo la aplicación, por poner, ya que tengo ese poder hoy, elijo yo, y le voy a mandar en el alfa menos beta beta. Claro, aquí yo he hecho una trampa y he dicho que esto es una aplicación proyectiva, lo cual significa que la clase o ese punto proyectivo realmente es la clase de la imagen lineal. Es decir, que esto debería ser
la clase de equivalencia de la imagen de un cierto elemento que sería el alfa 0 beta. Porque la condición para que sea una aplicación proyectiva es que f de una clase sea la clase de f de ese elemento. ¿Vale? O lo que es lo mismo, es que entonces estamos diciendo que la aplicación lineal que yo me estoy construyendo, ¿qué debe cumplir? Que f del elemento alfa 0 beta, ¿quién tiene que ser? Este elemento, pero tomo al representante, ¿verdad? Tendría que ser el elemento alfa menos beta beta. Lo interesante de las aplicaciones lineales es que podemos identificar las aplicaciones lineales a través de matrices. Entonces, ¿quién sería una posible matriz de esta aplicación lineal? Nos fijamos y como tengo el alfa 0 beta, simplemente tengo que decir por cuánto tengo que multiplicar el alfa 0 beta para que me dé el alfa menos beta menos beta. Pues tenemos entonces que como, le ponemos aquí otra vez, como f del alfa 0 beta es igual al alfa menos beta beta, una posible, bueno, no una posible, sino la matriz de la aplicación f, es una posible porque estaba pensando en otra cosa, la matriz de f sería, respecto de la base canónica, tendríamos una matriz A que tendríamos, bueno, pues simplemente tengo que coger el 1, 0, 0 para que fila por columna me dé 1 por alfa, alfa, 0 y 0 me queda el alfa. Luego no hay alfa, 0, el 0 nada. Y luego, para que me dé menos beta, tengo que multiplicar beta por menos 1. Y por último, tengo 0 por alfa, 0 por 0 y aquí con el beta que tendría. Para que me dé beta tengo que poner un 1. ¿De acuerdo? Ahora bien, esta aplicación cumple, o esta matriz cumple que efectivamente cuando multiplico la matriz A por el alfa 0 beta me da efectivamente el alfa menos beta beta. Sin embargo, si consideramos la aplicación lineal G con matriz que sea, por ejemplo, B dada por 3, 0, 0, 0, 0 menos 3 y 0, 0, 3, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros hacemos G del A0B, ¿qué nos queda? Nos quedaría el elemento, bueno, no A, sino alfa y beta. Alfa, beta. Nos quedaría el 3 alfa, nos quedaría el 0, perdón, el menos 3 beta. Y nos quedaría el 3 beta, ¿verdad? Pero entonces, cuando yo tomo la clase del G de alfa 0 beta, nos queda la clase del elemento 3 alfa menos 3 beta y 3 beta. Pero precisamente hemos visto que la clase que estamos considerando es a través de múltiplos de estos vectores. Por lo tanto, el 3 lo puedo pasar dividiendo. Lo mismo es la clase de multiplicar este vector por 3 que dividir entre 3. Por lo tanto, esto es lo mismo que la clase del elemento alfa menos beta beta. Que sí, que lo estamos escribiendo así. Pero ¿quién es esto? Esto lo puedo escribir simplemente como la clase
Y ahora pongo alfa, dos puntitos, menos beta, dos puntitos, beta, ¿verdad? Pero ¿quién era esto? Esto era precisamente coger la aplicación F mayúscula proyectiva del elemento alfa 0 beta. Es decir, que resulta que hay otra aplicación lineal G que también cumple que F mayúscula, ese elemento, coincide con la clase del G. Entonces, lo que hemos visto es que esa aplicación lineal que debe existir, con la cual está asociada mi aplicación proyectiva, no es única. Y cuando las cosas no son únicas, se ponen complicadas. Realmente aquí lo que estamos viendo es que no me vale solo la aplicación F, me vale cualquier múltiplo de esa aplicación F. Entonces tenemos que tener un poco más de cuidado con las aplicaciones proyectivas. Porque observamos entonces que la aplicación lineal F asociada a la aplicación proyectiva F mayúscula no es única, sino que vale cualquier múltiplo suyo. Realmente estamos aquí introduciendo un poco el hecho de que si nos fijamos, la matriz vale prácticamente la misma, excepto los múltiplos, ¿verdad? Porque la matriz es esencialmente igual, solo que estaba multiplicada por 3. Eso vamos a ver más adelante cuando veamos los sistemas de referencia proyectivos, que es, no vamos a tener matrices de una aplicación proyectiva, sino vamos a tener clase matrices de aplicaciones. Porque no va a ser una única matriz la que esté asociada, sino que va a ser una clase de equivalencia de matrices. No pasa nada, simplemente estamos diciendo que me vale cualquier múltiplo de la matriz que encontremos. Precisamente porque vale encontrar cualquier aplicación lineal que sea múltiplo de una que lo verifique. Pero ya empezamos a atisbar que no es tan sencillo trabajar con aplicaciones proyectivas porque hay muchísimas opciones. De hecho, en la definición, en ninguna definición que hemos dicho, que hemos trabajado, ponía que tenía que ser una única aplicación lineal. Entonces, el problema precisamente es que cuando vayamos a trabajar con coordenadas o con otros conceptos, no va a ser tan sencillo porque las cosas cambian en función de la aplicación que yo elija. Cambian las coordenadas, cambian la dependencia. Entonces, si las coordenadas cambian, a mí no me gusta que cambien las coordenadas en función de la elección que yo haga. Eso va a ser complicado. Vamos a tener que introducir nuevos conceptos y afinar un poco más todas las definiciones y los elementos con los que vamos a trabajar para que trabajar con aplicaciones proyectivas tenga sentido. ¿De acuerdo? De hecho, esto que acabamos de ver en este ejemplo es un resultado como tal. Es decir, tenemos un teorema que nos dice precisamente ese comportamiento que tienen las aplicaciones lineales con las proyectivas. Es decir, sean F y G dos aplicaciones lineales que van de un cierto espacio vectorial E en un espacio vectorial E'. Que sean no nulas, pues bueno, si son 0, pues no hay mucho con lo que trabajar. Pues entonces vamos a tener una equivalencia entre las correspondientes aplicaciones proyectivas. Es decir, si llamo, vamos a poner aquí F tilde a la aplicación proyectiva en lugar de F mayúscula, pues la aplicación proyectiva F tilde que induce esta aplicación F coincide con la aplicación proyectiva G tilde que induce esta aplicación lineal G si y solo si, ¿qué tiene que ocurrir? Precisamente que la aplicación F sea un múltiplo de la G. Es decir, si F es igual a lambda con G por G, con lambda un escalar no nulo. Que precisamente es lo que hemos visto nosotros en este ejemplo. Lo que pasa es que no es casualidad que hayamos encontrado un ejemplo en el que pase esto, sino que efectivamente siempre es así. Es decir, la misma aplicación proyectiva puede tener distintas aplicaciones lineales asociadas. Me vale cualquier múltiplo de una que yo encuentre. Lo importante cuando trabajamos con estas aplicaciones proyectivas es que hay muchos conceptos
con los que nosotros trabajamos de las aplicaciones lineales que se heredan en las aplicaciones proyectivas. Por ejemplo, uno de los resultados o de los buenos comportamientos que tenemos con las aplicaciones lineales y las proyectivas es en cuanto a la dependencia. Es decir, corolario, si tenemos una serie de puntos P1, P2 hasta P pertenecientes a un cierto espacio P de E, que son proyectivamente dependientes, y tengo una aplicación F que va del espacio P de E en un cierto espacio P de E', es aplicación proyectiva, entonces resulta que se mantiene la dependencia. Ojo, se mantiene la dependencia, no la independencia. ¿De acuerdo? Entonces, las imágenes f del punto P1, f del punto, muy bien la mitad de esto, f del punto P1, f del punto P2 hasta f del punto P sub R, lo llamamos, siguen siendo proyectivamente, bueno, son proyectivamente dependientes. Lo que pasa que lo son en el espacio imagen que sería n'. ¿De acuerdo? Ahí, de acuerdo. Ahora bien, no todo se mantiene bien. Por ejemplo, esto no funciona bien con respecto a las bases. Es decir, lo que queremos indicar es que en el caso de las bases, ¿qué ocurre? Supongamos que tenemos f, una aplicación lineal que va de un cierto espacio E, en E', que sea aplicación lineal, y conocemos una base de de este espacio vectorial, es decir, conocemos B de E, que vamos a llamarlo, son vectores, pues por ejemplo, U sub 1, U sub 2, hasta un cierto U sub n. Y esto va a ser una base de E, de modo que conocemos cuánto vale f del primer vector de la base, y conozco cuánto vale f del segundo vector de la base, y conozco f del último vector de la base. Y aquí solo estamos trabajando con aplicaciones lineales. Pero claro, si yo conozco la imagen de cualquier vector de la base, entonces podemos calcular la imagen de cualquier otro vector. Es decir, entonces, dado un elemento U perteneciente al espacio vectorial E, podemos hallar la imagen f de U siempre. ¿Por qué? Porque obviamente, por ser B de E una base, ¿eso qué significa? Que cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de los vectores de esa base. Y además es única esa combinación lineal. Es decir, que puedo expresar el vector U como alfa sub 1 por un vector U sub 1, más alfa sub 2 por el vector U sub 2 de la base, más un cierto escalar alfa sub n por el último vector de la base. Pero es que además, como f es lineal, resulta que esto simplemente hace el escalar alfa 1 por la imagen del vector U sub 1, más el escalar alfa 2 por la imagen f de U sub 2, y así hasta que llegamos al último escalar
alfa sub n por el último vector f de u sub n. Y si estamos diciendo que conozco las imágenes de los vectores y como es una base puedo calcular las coordenadas, puedo calcular f de cualquier vector y solo tengo que tener información de coordenadas y de las imágenes de los elementos de la base. Sin embargo, esto ya no funciona bien si trabajamos con espacios proyectivos. Es decir, que si cambiamos todo este párrafo, pero por una f mayúscula entre dos espacios proyectivos y conozco una base del espacio proyectivo, entonces ya no es suficiente conocer las imágenes de cada elemento de la base del espacio proyectivo. Me hace falta un poco más. Es decir, sin embargo, en espacios proyectivos no es suficiente. Falta o hace falta conocer algo más que llamaremos el punto unidad, que lo veremos cuando estudiemos los sistemas de referencia proyectivos, que no va a ser simplemente tener esos puntos linealmente o proyectivamente independientes y que generen, sino que me va a hacer falta un poquito más, algo más para que todo cuadre. Precisamente porque como vamos a estar trabajando con clases de elementos, me vale cualquier múltiplo. Y no queremos tener cualquier múltiplo, queremos fijar uno de esos múltiplos, por así decirlo. Y para eso nos va a hacer falta ese punto misterioso que vamos a llamar punto unidad, que es el que me dice toma esta lección o considera esta lección en concreto para trabajar con las bases, coordenadas, etcétera, para que podamos pasar a la parte lineal y no perdamos esa información. ¿De acuerdo? Ahora bien, igual que nosotros hemos trabajado con aplicaciones proyectivas de momento y todo lo inducimos a partir de aplicaciones lineales, podemos decir, ¿qué conceptos conozco yo de aplicaciones lineales? Pues conozco que dentro de las aplicaciones lineales, ¿cuáles son las más importantes? Aquellas a las que le ponemos el nombre de biyectivas, es decir, los isomorfismos. Todos los conceptos de inyectividad, sobreyectividad y biyectividad de aplicaciones proyectivas van a venir dados del mismo modo a través de las aplicaciones lineales, porque no dejan de ser aplicaciones entre conjuntos. Es decir, que mi aplicación proyectiva será inyectiva si lo es la parte lineal, o proyectiva si lo es la parte lineal, o biyectiva si lo es la parte lineal. Pero vamos a trabajar precisamente con las aplicaciones que nos interesan, que son las que son buenas de verdad. Es decir, las biyectivas. Y esas van a recibir un nombre especial. Van a recibir el nombre de homografías. Que esa va a ser el concepto con el que vamos a trabajar a partir de ahora. Definición. Nosotros decimos que una aplicación proyectiva que sea biyectiva se llama homografía. Entonces, las homografías van a ser los elementos con los que a mí me interesa trabajar como tal. Dentro de eso vamos a tener varios tipos de aplicaciones proyectivas, biyectivas, es decir, de homografías que van a destacar. Y vamos a llamar a esas aplicaciones proyectivas perspectividades. Vamos a tener dos tipos de perspectividades. Hay un montón de homografías, pero el libro cita estas dos en concreto y vamos a trabajar con esas. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de las homografías encontramos las, a ver si lo escribo bien a la primera, perspectividades. La S, sí, perspectividades. Y dades. Por un lado, las tenemos sobre rectas y por otro lado, la tenemos sobre planos. ¿De acuerdo?
Es decir, vamos a poner aquí entre rectas y luego la misma pero entre planos. Es decir, vamos a ponerlo directamente. Vamos a hacer una definición doble. Definición. Porque la misma, aquí decimos, bueno, pues sean R1 y R2 pertenecientes a PDE, que va a ser van a ser rectas del plano proyectivo. Perdón, me comí la palabra plano. Del plano proyectivo. Respectivamente, sean piso 1 y piso 2 pertenecientes a PDE, que sean planos del espacio proyectivo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a considerar un punto P que no pertenezca a la unión de R1 con R2 o, respectivamente, que P no pertenezca a la unión de pi1 con pi2. ¿Vale? Entonces, vamos a llamar P minúscula a la aplicación que es la proyección cónica de centro S punto P P mayúscula de o sobre la recta R2. Es decir, respectivamente sobre el plano pi2. ¿De acuerdo? Entonces, llamamos perspectividad a la restricción. Es decir, la restricción de P sobre la recta R1 o respectivamente de P sobre el plano pi1 se va a llamar perspectividad y es una homografía. Es decir, esta restricción es una homografía que se llama perspectividad de centro, el punto que hemos elegido P, de R1 en R2 o respectivamente de pi1 en pi2. ¿De acuerdo? Si trabajamos con rectas en el plano, se llama una perspectividad de rectas, porque va de la recta R1 en la recta R2. Si trabajamos en el espacio proyectivo con planos, se llama una perspectividad de planos, que va del plano pi1 en el plano pi2. Pero es esencialmente lo mismo. ¿De acuerdo?
son un tipo de homografía en concreto. Básicamente lo que estamos diciendo únicamente, vamos a hacer un dibujito un poquito así regulero, ¿no? Pero si tuviese una recta R1 y tuviese una recta R2, parecen paralelas, bueno, da igual que sean paralelas o no, ¿no? Si tienes un punto P por aquí, dado cualquier otro punto, por ejemplo, cojo este punto, ¿de acuerdo? ¿Qué hace la perspectividad? Bueno, ¿qué hace la proyección cónica? La proyección cónica lo que hace es que une este segmento y ve dónde corta aquí a la recta R2. Podemos hacer lo mismo, lo que pasa que en lugar de elegir cualquier punto, solo voy a elegir los puntos de la recta R1. Por eso estoy exigiendo que el punto no esté en R1 o en R2. Porque si estuviese ya en R1, hay infinitas rectas que pasan por un único punto. Entonces no podríamos elegir. O si estuviese en R2. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que estamos haciendo. Porque si estuviese en R2 directamente dice, es que va a ser el punto P siempre. La identidad no hay nada que hacer. Es una constante. ¿Vale? Muy bien. Vamos a trabajar ahora, igual que tenemos homografía y explicaciones biyectivas, todo esto a partir del mismo concepto de extender el comportamiento de la parte lineal. También hemos visto nosotros que cuando trabajamos con aplicaciones lineales podemos definir ciertos subespacios asociados a la aplicación lineal, como puede ser la imagen de un subespacio lineal, la antiimagen de un subespacio lineal o de una variedad lineal. Entonces la pregunta es, ¿podría hacer lo mismo con las aplicaciones proyectivas? Es decir, si tengo una variedad proyectiva y tengo una aplicación proyectiva, tendría sentido plantearse tratar de definir la imagen de esa variedad proyectiva por la aplicación proyectiva. La pregunta es si es tan sencillo como hacerlo con la parte lineal y luego volver a tomar las clases de equivalencia. Hemos visto que hay algunos problemas y que las aplicaciones proyectivas, según el libro, no la vamos a considerar siempre definida sobre el espacio, porque tengo que quitar la parte que no es inyectiva. Si la aplicación lineal, si en mi definición yo exijo que sea inyectiva, ¿eso que me quito? Entonces tenemos dos definiciones. La mía o con la que yo estudié, que exijo que la aplicación lineal, como puedo elegir un montón de aplicaciones lineales, pues exijo que la que escojo sea inyectiva. O la que hace el libro dice, tú escoges la que tú quieras, pero entonces puede ser que no sea inyectiva, quítale la parte que no es inyectiva, ¿vale? Tenemos los dos caminos. Ahora bien, nosotros vamos a seguir aquí el del libro porque es el de esta asignatura. Pero que tenemos cierta dicotomía, como siempre, en cuanto a conceptos y definiciones, ¿vale? Bueno, pues vamos a estudiar ahora qué ocurre con esos subespacios asociados a la aplicación proyectiva. Es decir, sea ahora f tilde. Bueno, ponga f tilde va a ser, esto es un concepto como en el libro, ¿no? Entonces, sea f tilde una aplicación proyectiva. De modo que mi aplicación proyectiva f tilde va de un cierto espacio P sub E, le quitamos el P del núcleo de la aplicación lineal y me lleva a otro espacio proyectivo P de E'. Hay que tener cuidado porque llegados a este punto el libro pasa un poco las notaciones y aunque había llamado f tilde a la aplicación proyectiva, ahora le llama f y a la aplicación lineal le pone f flechita. Entonces yo he querido seguir la misma notación con la que hemos comenzado, no cambiar a mitad y decir la f tilde la proyectiva, la f lineal y ahora cambiamos y la f la proyectiva y la f flecha la lineal. No. F sin nada arriba siempre lineal. F con una tilde arriba o el rabito de la ñ, como se llame esto, siempre es proyectivo, ¿de acuerdo? Entonces tengo una aplicación proyectiva que le quito la parte que me puede dar problemas. Bueno, pues obviamente esta aplicación proyectiva está inducida por la correspondiente aplicación lineal que ya hemos llamado aquí f minúscula, ¿verdad? Que esta f minúscula que va del espacio vectorial E en el espacio vectorial E'. Bueno, pues vamos a considerar ciertas variedades, es decir, sea igual, yo llamo a la variedad M mayúscula y es pi de la variedad lineal menos el 0. Y el libro, en lugar de poner esa pi, lo que hace es que llama
P de L y no quita el 0. ¿Vale? Dice P de L. P de L es ese subvariedad proyectiva del espacio P de E. Y, bueno, vamos a poner sean. Y vamos a coger un P de L', que va a ser la variedad proyectiva del P del E'. Es decir, que tanto L como L', bueno, L es una subvariedad lineal de E y L' es una subvariedad pero de E', ¿de acuerdo? Y esta sería mi variedad proyectiva M mayúscula y esta es mi variedad proyectiva M mayúscula prima. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo definimos, por un lado, el subespacio imagen por la variedad proyectiva F tilde de la variedad proyectiva P de L. Bueno, pues se va a definir como F tilde de... Es cierto que de P de L, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que siempre tengo mi aplicación F tilde tiene que actuar sobre todo el espacio proyectivo menos el núcleo de F. Es decir, que aunque sea de P de L, también tengo que quitarle los posibles puntos que me estén fallando. No puedo decir, es que si P de L tuviese puntos aquí, entonces ahora sí los considero. No, 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 no. Siempre mi dominio es todo este conjunto menos el núcleo de F. Pues le tengo que quitar el P del núcleo de F. Esto simplemente notación. La pregunta es, ¿cómo se define todo esto? ¿Cómo es F de P de algo? Pues lo que vamos a hacer es tan sencillo como hemos dicho. Coger el F de ese algo y todo esto es lineal, ¿verdad? Y ahora quiero convertir esto en proyectivo. Y para tomar proyectivo considero las clases de equivalencia. Que yo le he llamado pi, pero que el libro lo llama esta P con la doble rayita. Pues lo convierte en la correspondiente parte proyectiva. Pues mira qué sencillo. ¿Y quién va a ser entonces el subespacio imagen inversa por la F tilde, pero de nuestro espacio P de L'? Vamos a tener que F tilde a la menos 1 del P', bueno, el P de L'. Ahora bien, aquí no voy a quitarle el núcleo, sino que voy a añadirle el P del núcleo. Para que no me falte ningún vector, porque aquí los estoy quitando, para garantizarme que la parte lineal funciona bien. Porque lo que voy a hacer va a ser precisamente definir esto como la antiimagen, pero de la parte lineal, es decir, F a la menos 1 de L'. Y todo esto lo convierto en el P. ¿De acuerdo? Entonces, lo que queremos decir es que la parte o la variedad lineal, la variedad proyectiva P de L que yo cojo aquí, es posible que sí tenga parte en el núcleo, ¿verdad? Solo que para aplicarle la F tilde se la tengo que quitar. Pero, precisamente, cuando llevo algo a P de E, algo en P de E es posible que tenga parte del núcleo, no lo sé. No puedo eliminarlo. Lo que sí la voy a eliminar es cuando vaya a aplicar la F tilde en mi aplicación proyectiva sobre ese conjunto. Para aplicarlo sí elimino, pero como variedad proyectiva podría tener esa parte perfectamente. ¿De acuerdo? En particular, esto se simplifica mucho cuando cogemos mi definición. Que el libro lo que dice es, no voy a coger tu definición, sino que si la F tilde, la aplicación proyectiva, fuese una homografía, es decir, no solo es inyectiva, sino que además es objetiva, pero la simplificación viene del hecho de que sea inyectiva, entonces esta parte desaparece. Porque entonces el núcleo de F está formado por el 0, solo tengo que quitar P de 0, que es el conjunto vacío. Entonces si quito el conjunto vacío no quito nada. Por lo tanto, ni quito nada ni añado nada. Es decir, que en el caso
de que la aplicación f tilde sea una homografía, tenemos que la expresión se simplifica mucho, porque ni tengo que quitar ese p del núcleo, ni tengo que añadir ese p del núcleo. Es decir, que f tilde de p de l va a ser simplemente el p de la parte lineal f de l. Y el f tilde a la menos 1 del p de L' no tengo que añadirle el P del núcleo, sino que esto es simplemente el P de F a la menos 1 de la L'. Es decir, las cosas se simplifican notablemente. ¿De acuerdo? Por último, si nos acordamos del lineal 1 y sobre todo del lineal 2, la parte fundamental en lineal 2 era el estudio de los invariantes. Por lo tanto, ese concepto de invariante también me gustaría a mí tenerlo aquí en el caso del espacio proyectivo, porque todo lo estamos haciendo a través de la parte lineal. Bueno, pues vamos a plantearnos qué significa ese concepto de invariante cuando trabajamos con las partes proyectivas. Es decir, definición. Aquí nosotros diremos que si tengo una aplicación proyectiva, es decir, sea f tilde, que va de P de E, en el propio espacio P de E. Es decir, empezamos a trabajar un poquito más con las cosas. Voy del mismo sitio en el mismo sitio, lo que sería un endomorfismo, pero le voy a exigir además que sea la mejor de las aplicaciones con las que puedo trabajar. Es decir, que sea una homografía biyectiva. Lo tengo todo. Entonces, una vez que tengo todo este buen comportamiento, si tengo un subespacio P de L, una variedad proyectiva de nuestro espacio P de E, diremos que es invariante por mi homografía o mi aplicación proyectiva F gorrito o F tilde si ocurre lo mismo. Lo que tiene que ocurrir es que la imagen F de P de L, que sabemos que como es homografía no tengo que quitarle el núcleo o el P del núcleo, porque esa parte es el vacío, no le quito nada, está contenido en P de L. Si la imagen de mi variedad proyectiva está contenida en la propia variedad proyectiva. Claro, lo que nos gustaría a nosotros precisamente es, esta definición es prácticamente la misma que teníamos en la parte lineal. ¿Significa eso que voy a poder caracterizar los invariantes proyectivos únicamente y completamente caracterizados a través de los invariantes lineales? Pues resulta que sí. Es decir, tenemos el siguiente resultado que nos dice, mira, para estudiar invariantes en proyectiva, lo único que vamos a tener que hacer es estudiar los invariantes en lineal. Ah, perfecto, porque eso ya lo sabemos hacer de 10. Entonces, tenemos que si, bueno, aquí vamos a hacer un poquito de uso de notación, es decir, este P de L, que es un subespacio proyectivo de P de E, es invariante por el F tilde, por la aplicación proyectiva que es nuestra homografía, si y solo si el subespacio vectorial L es invariante por nuestro isomorfismo F. Entonces resulta que estudiar invariantes en el espacio proyectivo de aplicaciones proyectivas es equivalente a estudiarlo en la parte lineal. No tenemos que hacer algo nuevo. ¿Vale? Por último, la parte que nos interesa por terminar, hemos estado trabajando con homografías y hemos visto qué pasa con una homografía. Pero resulta que de forma natural, como las homografías no dejan de ser aplicaciones, me gustaría seguir trabajando con ellas. Es decir, estudiar la composición, la asistencia de inversa, bajo qué condiciones todo funciona bien.
Pues resulta que todo funciona maravillosamente bien. Es decir, nota la composición de homografías siempre y cuando sea posible, es decir, cuando sea posible componer, porque no dejan de ser aplicaciones entre conjuntos, sigue siendo una homografía. Sigue siendo una homografía. Además, tenemos que el conjunto de homografías, es decir, de todas las aplicaciones predictivas biyectivas, junto con la composición, que es una operación interna y binaria, operación de composición de aplicaciones a la que estamos acostumbrados, dota a ese conjunto de estructura de grupo. Lo dota de estructura de grupo, que es el grupo que nos interesa a nosotros estudiar, y recibe un nombre especial, llamándose el grupo proyectivo. Entonces, llegados a este punto es cuando podemos decir formalmente qué demonios es la geometría proyectiva. Cuando estudiamos geometrías, ya sean geometrías vectoriales, geometrías afines, geometrías equiuniformes, lo que sea, lo que estamos haciendo es realizar un estudio de aquellos invariantes de nuestro espacio, ya sea el espacio vectorial, ya sea el espacio afín, ya sea el espacio proyectivo, con respecto a las aplicaciones que son importantes. Es decir, con respecto a la acción de un cierto grupo. Eso es lo que vamos a hacer aquí. La geometría proyectiva consiste en el estudio de los invariantes, de aquellas propiedades que son invariantes, dentro del grupo de las homografías. Es decir, podemos poner ya aquí en grande si queremos, definición, o bueno, vamos a dedicarle una página propia, ya que es tan importante. Definición. La geometría. Vamos a poner mayúscula, para que veamos que es importante. La geometría proyectiva, nos ha llevado 2 días o 3 lecciones llegar a qué es la geometría proyectiva en lugar de empezar a estudiar cosas, pero bueno, ya lo sabemos. La geometría proyectiva es el estudio de las propiedades invariantes de los elementos del, vamos a poner también mayúscula, espacio proyectivo, que aquí en espacio no queremos decir necesariamente algo de dimensión 3, sino en general, ya sea recta, plano, espacio, algo de dimensión 17, ¿de acuerdo? En nuestro espacio proyectivo, bajo la acción de un grupo muy concreto. Y es bajo la acción del grupo proyectivo. Es decir, cómo se comporta con respecto a las homografías, que son las aplicaciones proyectivas importantes con las que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que saber de momento de aplicaciones proyectivas. Cuando veamos el siguiente día
¿Qué ocurre con los sistemas de referencia? Vamos a poder avanzar mucho más con las aplicaciones proyectivas y también estudiar esos conceptos de, bueno, si la aplicación lineal tiene asociada una matriz y por eso es tan guay trabajar con aplicaciones lineales, porque puedo hacer todas las cuentas y todos los conceptos a través de rango de matrices y escalonamiento de matrices, ¿podría hacer lo mismo con aplicaciones proyectivas? Vamos a ver que sí, pero vamos a necesitar no bases de nuestros espacios proyectivos, sino sistemas de referencia proyectivos. Un poco lo que ocurría con el caso afín. Y es que hay una cierta analogía, van un poquito de la mano los espacios proyectivos y los espacios afines. Pero vamos a adentrarnos en ese comportamiento, vamos a definir nuestro sistema de referencia proyectivo para poder definir la clase matriz de las aplicaciones proyectivas. Y a partir de ahí todo va a ir un poquito más rodado y vamos a estudiar los elementos característicos, es decir, esas propiedades invariantes de nuestros espacios proyectivos. ¿De acuerdo?